oyentes de Radio Sefradi, bienvenidos nuevamente a las edades del totalitarismo con el historiador Ricardo López Gotis desde Argentina. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hoy hemos hablado durante estos programas de distintos precedentes importantes en la evolución de los totalitarismos y uno de esos elementos también es el antisemitismo, que digamos que quizás la obra, entre comillas, la cima de las obras antisemitas es esta de la que vamos a hablar hoy, los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Nos hemos ido aproximando al tema del antisemitismo desde distintos puntos de vista, desde las críticas de carácter religioso, desde las visiones desde el racismo y la eugenesia, desde autores que fueron planteando una interpretación antisemita, y hoy vamos exactamente al gran clásico de los protocolos de los sabios de Sion, que articula una idea de una conspiración a nivel mundial, en la cual un grupo muy reducido de sabios judíos estaría planteando la idea de dominar el planeta. Vamos a ver un poquito cómo surge esta teoría y este panfleto, porque no llega a ser un libro, es bastante breve, es un panfleto que circuló desde principios del siglo XX. ¿Y cómo comienza? Primero, todo indica que fue elaborado por lo que se llamaba la Ojrana, que era la policía secreta del zarismo. Ojrana significa defensa, cuyo objetivo era justamente sostener el imperio autocrático que, como vimos en el primero de todos estos encuentros, Rusia tenía una visión providencial sobre su destino en el mundo, ¿no? Que era el de un gran imperio autocrático que sostenía una visión religiosa y una misión divina. Bueno, estos protocolos, primero, ¿cómo sabemos que fueron elaborados por la Ojrana? En principio, todo indica que, si bien fueron escritos en francés, fueron redactados por alguien que no pensaba en francés. Es decir, que la gramática para un lector francés resulta muy extraña, y es porque fueron pensados en ruso. Es decir, fue un autor ruso que lo escribió en francés. Por otro lado, encontramos que cuando fueron analizados estos protocolos, aproximadamente el 40% fue plagiado. Se tomó de una obra satírica llamada El diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, que era una obra satírica de Maurice Joly, criticaba al emperador Napoleón III. O sea, estamos hablando de 1864, fue escrito este libro, y que de ahí toman un 40% de ese libro, lo toman y lo plagian y lo convierten en una visión crítica a estos supuestos sabios de Sion. Y después también se tomó para este panfleto lo que se llamaba el discurso del rabino, de una novela llamada Biarritz, escrita por un autor llamado Hermann Goethe, en el cual ese discurso del rabino se trataría, en principio estamos hablando de una ficción, de que cada 100 años hay un grupo de rabinos que se reúnen en el cementerio judío de Praga, que está en el centro de la ciudad de Praga, en lo que es la ciudad vieja, la parte de la ciudad vieja, que cada 100 años se reúnen en ese cementerio para definir cómo va a ser el próximo siglo. Y en el último de esos encuentros, ahí decidían que el próximo siglo, es decir, el siglo XX, sería el siglo en el que los judíos dominarían el planeta. Bueno, todo esto es tomado por la Ojrana, elabora este panfleto, lo redacta en francés, porque el objetivo era que esto se difundiera en Francia. Y como vimos, ya había un clima antisemita muy fuerte en Francia, ya sea por toda la literatura antisemita que ya se venía divulgando con Gounod de Museau y Drummond. Bueno, además el affaire Dreyfus, o sea que había un clima muy fuerte antisemita en Francia, y porque además tanto Gran Bretaña como Francia eran los países más libres del continente europeo,
Y ahí es donde iban a vivir en general todos los exiliados y los perseguidos políticos de Europa Central, del Imperio Ruso. Entonces, el objetivo de la Ojrana era básicamente divulgar esto y de alguna forma hacer pasar como que estos sabios de Sion, está redactado como si los sabios de Sion fueran los autores, como advirtiendo, miren lo que están haciendo ustedes en Francia y Gran Bretaña, que están sosteniendo a todos estos exiliados, que en realidad lo que único que buscan es destruirlos a ustedes. Entonces, incluso hay mucha literatura de la época, ya sea de Conrad o de Chesterton, que alertan o escriben sobre las conspiraciones de exiliados y anarquistas a principios del siglo XX. Entonces, este panfleto, que en realidad no tiene mucha difusión en Francia, pasa completamente inadvertido. En realidad, cuando empieza a ser popularizado, va a ser justamente en Rusia, por un autor místico llamado Sergei Nilus, que él escribe un libro que se llama Lo Grande y lo Pequeño, y además le agrega un apéndice que son los protocolos, y ahí lo publica. Y ahí se empieza a ser más conocido. Este autor sostenía una visión totalmente apocalíptica de lo que era el futuro inmediato de la humanidad. Es decir, él veía que había una lucha inminente entre el Anticristo, que era judío en su visión, y que venía de la tribu de Dan, y que iba a enfrentar a la segunda venida de Jesús, y que naturalmente el triunfo iba a ser del bien, pero que los judíos, la mayoría y el anticristo no hacían más que cumplir con un rol en este esquema divino en el cual iba a triunfar inevitablemente el bien. Bueno, esta es, digamos, una lectura totalmente escatológica y religiosa, que tenía mucha aceptación en Rusia porque era un país fuertemente creyente en todo esto, pero además los protocolos lo que sostenían era, primero, son redactados como si los sabios de Sion los hubieran escrito, y ahí relatan cómo es que piensan dominar el planeta. Entonces, ¿cuál es la idea central de estos protocolos? Que estos sabios lo que han hecho es, el objetivo es destruir Europa cristiana y con ello dominar todo el mundo y establecer el dominio del anticristo en un futuro muy cercano, y que básicamente todas las ideas de las instituciones, de las instituciones liberales, parlamentarias, democráticas, los partidos políticos, ya sean liberales como socialistas, el pacifismo, todo esto son inventos creados por los sabios de Sion para generar un conflicto, porque no entienden que, digamos, en un régimen de libertad hay distintas opiniones. Digamos, esto sería todo un invento del judaísmo para generar un conflicto, que además son los que dominan los medios de comunicación, son los que dominan las finanzas, y que esto va debilitando cada vez más a la Europa cristiana, hasta que finalmente termina sucumbiendo ante este nuevo poder del anticristo, y quiere ser un régimen absolutista, un régimen totalitario en Europa, y va a dominar todo el planeta. Bueno, esta visión totalmente apocalíptica, digamos, no tuvo mucha difusión en principio en Francia y en el continente europeo, pero donde va a cobrar auge es justamente por la revolución bolchevique y sus consecuencias. Y ahí muchos rusos que conocían estos protocolos los van a empezar a difundir en Europa para decir, ¿ven? La revolución bolchevique tiene, digamos, es el resultado de la aplicación de los protocolos. Y esto también gana aceptación en la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, diciendo, ven, el Imperio Alemán cayó porque se aplicaron los protocolos. Entonces ahí es donde empieza a tener más difusión
digamos, en un clima de la posguerra, y sobre todo por el gran temor a la revolución bolchevique y todo lo que significaba. Y va a haber en principio dos instancias que van a demostrar la falsedad de estos protocolos. En 1920, el diario The Times de Londres va a publicar una serie de artículos demostrando la falsedad de estos protocolos, cómo fueron elaborados por la Ojrana y además cómo fue plagiado todo el contenido. No obstante, para aquellos que están dispuestos a creer en la idea de una conspiración, decían, bueno, claro, esto demuestra que The Times es un medio manejado por los judíos, ¿no? Siempre se las ingenian para, eh, digamos, poner su conspiración en un contexto. Y después, en 1934, se publican los protocolos en Suiza y la comunidad judía local hace un juicio demostrando la falsedad. En 1904, es decir, ya estamos hablando cuando el nazismo estaba en el poder en Alemania, en el 33. Entonces, ahí también se demuestra la falsedad. Hay muchos testigos que demuestran cómo fueron elaborados y demás. Y básicamente los que defendían la supuesta veracidad de estos protocolos, lo único que hacían era decir, miren cómo está el mundo, esto demuestra que los protocolos están vigentes, están en marcha. Bueno, todo esto, digamos, por un lado, esa popularización que se da en Europa y que además se convierte en un clásico en el periodo de entreguerras, porque hay una enorme cantidad de autores que se suman a la idea de los protocolos. Vamos a hablar en la próxima sobre Henry Ford, cómo es que él los divulga y se hace eco, y después trata de desdecirse, pero en realidad no tenía mucha forma de desvincularse sobre el libro que él puso su propio nombre. Y por el otro lado, cómo es que se difunde también en América Latina, en Medio Oriente, en Japón. Es decir, que esta idea de la conspiración mundial fue muy aceptada a nivel global, ¿no? Claro que cada uno con sus distintas interpretaciones. Como toda teoría conspirativa, siempre el que está dispuesto a creerla le va a encontrar la vuelta. Y estos protocolos lo que hacen es algo muy inteligente, que es vincular una cantidad de ideas, digamos, premodernas, y esta idea religiosa y apocalíptica de la llegada del anticristo, y que los únicos líderes mundiales que podían detenerlo eran el zar de Rusia y el papa, pero por otro lado lo conecta con una serie de elementos de la modernidad. Entonces, en un mundo que es muy complejo, que suceden muchas cosas en forma vertiginosa y grandes cambios, entonces la teoría conspirativa de alguna forma ordena todo eso y dice, mira, todo lo que está pasando es porque alguien lo planeó. Uh-huh. Entonces, pareciera darle una racionalidad a todos los fenómenos sumamente complejos que estaban ocurriendo en ese momento, sobre todo después de una guerra tan catastrófica como fue la de 1914. Y estos protocolos, lo que va a ocurrir, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es que se van a ir adaptando a nuevos relatos, ¿no? Y que van a seguir fructificando, ya sea en Medio Oriente, y que sabemos que la autoridad palestina los difunde en los colegios como si fuera un hecho real y como si fueran auténticos, en Irán, en algunos, siempre los grupos supremacistas arios, ya sea en Estados Unidos como en Europa, o los movimientos islamistas como la Nación del Islam de Farrakhan en Estados Unidos. Es decir, que cada uno va interpretando esto y lo va acomodando a su medida y en su contexto nacional. Uh-huh. Bueno, si uno se atiene a ese libro, pues se explica, por ejemplo, qué es lo que está pasando en este Mundial de Fútbol también. Claro. Bueno, hace unos días atrás, un líder piquetero muy conocido en Argentina, Luis Delía,
él habló de cómo los medios de comunicación manejados por el judaísmo le habían hecho toda una campaña contra Messi. Sí, Es incluso. decir, él estaba usando los protocolos. No lo dice, como digamos, no dice yo tomo esta idea, pero esa idea de que todos los medios de comunicación, todas las finanzas, todo lo que ocurre es parte de una conspiración mundial. Entonces, exactamente, o sea, pueden explicar todo a partir de esa conspiración y llega a niveles completamente absurdos de pensar. Yo he leído conspiraciones vinculadas a los protocolos de seres extraterrestres, es decir, o los reptilianos, o la idea de la Tierra plana. Todo, inevitablemente, yo no sé por qué, pero siempre terminan recurriendo a los protocolos. Bueno, Es increíble cómo terminan derivando en eso. Bueno, para ahí en Argentina y Chile hay un subproducto regional que se llama el Plan Andinia, que también se inspira mucho en los protocolos de los aviación, ¿no? Exacto, ese fue un libro escrito en los años 60 por Walter Beberaggi Allende, que él toma la idea de los protocolos. En realidad él se toma de una novela escrita por un autor argentino de seudónimo Hugo Wast, que se llamaba Gustavo Martínez Zubiría, que él escribió en los años 40, en plena Guerra Mundial. Escribió un libro que se llama Oro y Caal, que se basa en los protocolos, y después escribió otro en el cual da la idea del Plan Andinia, ¿no? De que la Patagonia era un segundo Israel. Y bueno, entonces en los años 60, a fines de los 60, Walter Beberaggi Allende escribe sobre el Plan Andinia y, digamos, dice que Israel está con la idea de conquistar la Patagonia y establecer un segundo Israel, y de ahí que se da toda esta paranoia de que cada vez que hay un israelí recorriendo la Patagonia se cree que va con un teodolito y tomando medidas para una eventual conquista. Y estamos hablando hace 50 años de esto. Sí. Bueno, como si no hubiera satélites, ¿no? Sí, exacto. Que contra las paranoias conspirativas, pues no existe ninguna prueba que sirva, ¿no? O sea, cualquier prueba que uno traiga es la demostración de que la conspiración funciona ahí. Entonces, que se controlan los medios, que se controla la información, se controla todo. Pero evidentemente a lo que apuntan los protocolos y todos estos libros es a una idea de estar en contra de la modernidad, ¿no? Es una nostalgia de un régimen antiguo, de un régimen de mano dura y centralizada y con una vinculación entre religión y Estado. Y justamente el judío es el modelo o el ejemplo de quien se beneficia de la modernidad. Logran la emancipación, logran los derechos y logran medrar en una sociedad que antes les estaba totalmente cerrada. Exacto, es decir, de ser el beneficiario, lo acusan de ser el causante. Exacto. Y en realidad de la modernidad fue un beneficiario, pero los judíos no estuvieron ni en la Revolución Francesa, ni en la Revolución Industrial. Pero bueno, la cuestión es echar culpa y explicar por qué todo un antiguo régimen que parecía tan sólido, en realidad no lo era tanto, y que había una serie de cambios que, bueno, fueron dando en forma espontánea y no articulada ni pensada por nadie. Pero pareciera ser que todos los fenómenos, ya sea una crisis económica, una guerra, todo tiene un causante, y en realidad son fenómenos sumamente complejos que no pueden ser explicados de un modo tan simple. Bueno, aunque siempre con tus explicaciones nosotros los simplificamos lo suficiente como para entenderlos. Los datos que nos has dado hoy sobre los protocolos de los aviación son ejemplo de ello, y por eso seguiremos hablando de cómo se fueron sucediendo estas edades del totalitarismo ya también la semana próxima. Muchas gracias, Ricardo López Gotti. Muchas gracias.